El tema de esta mañana se titula Devoción y Servicio. ¿Puede decirlo conmigo? No, lo vamos a decir bien. Vamos a estudiar la palabra del Señor. El Señor nos va a dar algo especial en esta mañana. El tema de esta mañana es devoción y servicio. Hermanos, todos en la vida tenemos personas con las que nos sentimos a gusto. Personas a las cuales podemos acudir en cualquier momento con total confianza. Yo sé que usted tiene alguna, yo también tengo una. No una, tenemos varias, ¿sí? Personas a las cuales por estas características nosotros les podemos llamar amigos. El predicar y llevar el evangelio de salvación por todo lugar no es solo trabajo de los pastores y de los ministros. Por esa razón existe la iglesia, la cual, que al igual en la sociedad, juegan un papel muy importante. Aunque la Biblia no nos dice el nombre de la aldea donde entró Jesús, es seguro que se tratara de Betania, pues era ahí donde vivían las hermanas de Lázaro. De manera, tenemos que tener presente, iglesia, que fue en esta familia donde Jesús obró durante su ministerio uno de los milagros más grandes. Y ese milagro fue la resurrección de Lázaro. En el pasaje que leímos vamos a encontrar dos tipos de servicio. El primero es con el que la mayoría de nosotros nos identificamos. Y debemos de prestar atención porque todo lo que está en la palabra del Señor es para nuestro beneficio. Hay una enseñanza en cada versículo, en cada pasaje de las Escrituras para que nosotros aprendamos y hagamos la voluntad del Señor. Bueno, el primer servicio lo realizó la hermana mayor. Algunos comentaristas bíblicos dicen que ella era posiblemente la dueña de la casa porque fue ella quien salió a recibir a Jesús. Qué privilegio para Marta poder recibir a Jesús en su casa. Marta era una mujer con muchas características que el ser humano puede aprobar. Era una mujer de carácter práctico, una mujer responsable, organizada, una mujer dadivosa, una mujer que era una servidora del Señor. Pero algo muy importante, era una creyente fiel. ¿Por qué le digo que era una creyente fiel? Porque capítulo 11, verso 27 del libro de Juan nos dice que fue Marta la que dijo las siguientes palabras: sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo. En el tiempo en que Jesús desarrollaba su ministerio sobre la tierra, recuerda que fue rechazado.
Su propio pueblo no creyó en él. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. Pero habían unos cuantos que sí habían creído que Jesús era el Cristo, el Hijo de Dios, y que había venido a este mundo para anunciar la salvación eterna. Marta tenía un privilegio muy, pero muy especial. Ella recibía en su casa al invitado especial, al Hijo de Dios, a Dios mismo. Iglesia, ¿cómo se pondría usted si el Señor le dijera mañana voy a llegar a tu casa? ¿Cómo se pusiera usted? Yo le aseguro que quizás algunos pasan pintando las paredes de la casa en la noche. Otros pasan desinfectando patios, cambiando mantelería, poniendo esa casa bonita porque hay un invitado especial. La presencia de Jesús, aquella casa, provocó algo especial. Cuando Cristo llega a un lugar, suceden cosas maravillosas. Cuando el Señor visita la casa de Marta, los ambientes cambiaron. Su gloria estaba presente en ese lugar y había una atmósfera cargada de algo tan especial que no se podía describir. Qué privilegio para Marta. Pero Marta seguramente sabía que Jesús iba a llegar a su casa. Alguien le fue a decir, Jesús anda por la zona, y entonces ella dijo, Él viene para acá. Y seguramente con algún tiempo de anticipación, Marta se preparó y se fue al mercado de Jerusalén para comprar lo mejor que había ahí. Iba con sus siervas y ella misma fue porque ella tenía que ver y asegurar que lo mejor le tenía que servir en aquel banquete a ese invitado especial. Yo le aseguro que ella fue a comprar la mejor carne, las mejores verduras, los mejores frutos, el mejor vino. Y seguramente quizás hasta compró una vajilla nueva. ¿Sí? Porque la iba a usar él. Aquella mujer se fue con sus siervas y regresó con un cargamento para su casa para iniciar los preparativos de aquel gran banquete. ¿Le puede dar una ofrenda de palmas al Señor? ¿Cómo diríamos nosotros en buen chapín lo que Marta estaba haciendo? ¿Cómo lo llamaríamos? Marta echó la casa por la ventana. No escatimó gastos, no escatimó tiempo, no escatimó absolutamente nada, porque todo tenía que llevar implícito excelencia. Ella misma estaba involucrada en todos los quehaceres. Supervisaba, daba instrucciones acá, iba a ver cómo iba aquella carne de cordero, miraba que todo estuviera impecable, porque Jesús iba a llegar a su casa. Eran muchos detalles aquella mañana. La Biblia no nos dice a qué hora fue, posiblemente fue en la tarde o en la noche. Pero eran muchos detalles los cuales ella tenía que supervisar. E incluso habían algunas cosas que ella misma quería realizar. Ella tenía que estar segura de que todo estaba como ella quería dárselo al Señor. Pero sabe, hermanos, es bueno que nosotros queramos darle lo mejor al Señor porque lo mejor es para Él. Pero todo aquel trabajo, todo aquel deseo empezó a cargar a Marta. Y ella se sentía tan cargada que se empezó a estresar. Estaba tan ocupada en preparar aquel banquete para el Señor que perdió de vista lo más importante. Los compromisos y las
responsabilidades que adquirimos nosotros. Muchas veces, iglesia, nos absorben de tal manera que no tenemos tiempo para buscar al Señor. Iniciamos nuestras labores desde muy temprano, más los padres de familia. Se van muy de mañana a trabajar y regresan muy tarde y cansados. Y eso no nos permite o no les permite a ellos poderse congregar como el Señor lo demanda de cada uno de nosotros. Primera de Pedro capítulo 5 verso 7 nos dice que echemos toda nuestra ansiedad sobre Él porque Él tiene cuidado de nosotros. Y Romanos 9:16, así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Dios tiene cuidado de nosotros. Y sabe una cosa, la bendición que es para usted y para mí, el diablo no nos la puede quitar. ¿Sí? Cuando el Señor abre una puerta, no hay quien la cierre. Y lo que el Señor ha destinado a dárselo a usted es para usted. ¿Sí? Amén. Marta servía al Señor porque quería que aquel banquete fuera perfecto. Pero olvidó que el banquete que Jesús nos ofrece es aún mejor. Los deleites que este mundo pueda ofrecernos no se comparan con lo que Dios tiene preparado para nosotros. El mundo ofrece nada, mucho, no da nada y lo quita todo, porque es un engaño. Satanás es un mentiroso y él pone muchas cosas alrededor de los hijos de Dios para que se distraigan. Pero iglesia, nosotros en esta mañana debemos de ser conscientes que nosotros somos hijos de Dios y que todo lo que este mundo pueda ofrecernos no se compara con lo que Dios tiene preparado para nosotros. Amén. ¿Cuántas personas, iglesia, vienen muchas veces a la iglesia cargadas? Con el alma herida y el alma lastimada. No por gusto, el rey David escribió aquel salmo, ¿por qué te abates, oh alma mía? Los quehaceres, las circunstancias, los compromisos nos cargan. Y muchas veces a la iglesia venimos cargados. Pero qué bueno que vengamos cargados, porque aquí vamos a salir diferentes. ¿Sabe cuál es lo triste? Que dentro de la iglesia venga gente que esté molesta, enojada, y que venga triste, que le dé más importancia a lo que está sintiendo que el alabar al Señor y adorarlo en este lugar. Eso no puede pasar dentro de la iglesia, porque recordemos que la palabra del Señor dice que donde 2 o 3 se reúnan en su nombre, ahí está Él. Y aquí habemos más de 3, ¿sí? También la palabra del Señor nos dice que en su presencia hay plenitud de gozo. Así que no es posible que en la iglesia haya personas cargadas, atribuladas al salir, porque el que viene triste sale lleno de gozo. El que viene enfermo sale sano. El que viene abatido sale restaurado. Y el que viene oprimido sale en libertad. Gloria al Señor. Amén. La gloria es para el Señor. Era tanta la carga que Marta tenía que salió a relucir los frutos de la carne. Cuando ve a su hermana a los pies de Jesús, Marta seguramente pensó, qué desconsiderada, haragana, irresponsable, está viendo todo lo que hace falta todavía por hacer y ella sentada allá. Seguramente ella hacía la que hacemos usted y yo, ¿verdad? Cuando queremos llamarle la atención a alguien para que nos vea. Segura Marta le hacía gestos, le hacía miradas. Sonaba alguna olla para capturar la atención de Marta, pero Marta estaba en un lugar tan especial que ni siquiera se percató de todo lo que su hermana hacía para llamar la atención. Debido a la confianza que había entre Jesús y aquella familia, porque Jesús los amaba, Marta se atrevió a decirle esto a Jesús: Señor,
¿No te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Mire las palabras de Marta. ¿Y a quién se las dijo? Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Ay, hermanos, Marta estaba muy ofuscada, muy cargada, porque se le olvidó a quién tenía en su casa. El mucho trabajo, la carga, la llevó a la desesperación. No solo se queja con Jesús, sino que le dice lo que Él tiene que hacer. ¿Y será que nosotros le tenemos que decir al Señor lo que Él tiene que hacer? Miren, hermanos, muchas veces a nosotros nos pasa lo que le estaba pasando a Marta en ese momento. Marta perdió el control y cayó en la desesperación. Pero caer en la desesperación no es malo, porque Dios sabe que somos humanos y somos falibles. ¿Cuántos de los que estamos acá no nos hemos desesperado por alguna situación que acontece en nuestra vida? Todos los que estamos acá, ¿sí? Y muchas veces, iglesia, estamos pasando por un proceso y nuestra vida pareciera que es como una piñata. Palazo tras palazo. Va el primero, uno se levanta. Va el segundo, va el tercero. Y ni se ha levantado usted del tercero, ni todavía le ha dado tiempo a reponerse, cuando ya va el cuarto. Y eso tiende a cargarnos, a que nuestra alma se abata y a que caigamos en desesperación. Pero ¿sabe? Nosotros hoy en día tenemos la palabra del Señor. Quizás Marta en aquella ocasión, cuando cayó en desesperación, se le olvidó el Salmo 40 que había escrito el rey David. Pero usted y yo en esta mañana podemos decir: pacientemente esperé a Jehová, y se inclinó a mí y oyó mi clamor, y me hizo sacar del pozo de la desesperación y del lodo cenagoso. Puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Verán esto muchos y temerán y confiarán en Jehová. Bienaventurado el hombre que puso en Jehová su confianza. Mire qué tremenda la palabra del Señor, qué poderosa, ¿sí? Así que cuando usted y yo nos encontremos desesperados, recordémonos de lo que dice el Salmo 40. Por eso es necesario que nosotros busquemos y escudriñemos las Escrituras, porque entonces el Espíritu Santo va a tener de dónde darnos y de dónde recordarnos. Pero ¿de qué está llena su cabeza? ¿De qué tenemos lleno el corazón? ¿Sí? Pero si leemos la palabra en esos momentos difíciles donde perdemos el control, el Espíritu Santo va a venir a recordarnos la palabra del Señor. Y entonces usted ya no va a hacer locura, sino que usted va a decir: pacientemente esperé a Jehová. Amén. Dios le bendiga. Vamos, iglesia, Dios bendiga el nombre de Cristo Jesús en esta mañana. Iglesia, nosotros nos podemos quejar con Dios. A ver, ¿cuánto nos quejamos con Dios? Usted no se queja con su papá. Nuestros hijos, cuando tienen algún problema o alguien les hace algo, ¿con quién se van a quejar? ¿Con el vecino? A mi papá le voy a decir, a mi mamá le voy a decir. Sí, nos quejamos con el Señor. Lo podemos hacer. Él es nuestro Padre y nosotros somos sus hijos, y Él nos ama. Y el oído de Jehová está atento al clamor de sus hijos. Eso dice su palabra. Nos podemos quejar con el Señor, pero lo tenemos que hacer, iglesia, con respeto, con humildad,
Porque recordemos que su palabra dice que el corazón contrito y humillado Él no lo desprecia. No podemos llegar con arrogancia y con imponencia, porque tenga por seguro que no vamos a ser atendidos. Hoy tenemos acceso directo al trono del Señor, al trono del Padre, por el sacrificio de Cristo Jesús. Pero nosotros debemos de estar conscientes y ser responsables de que a Dios nos tenemos que acercar con humildad, con respeto y con algo muy importante, con fe. Porque sin fe es imposible agradar al Señor. Yo no sé qué respuesta esperaba Marta al haberse dirigido a Jesús de esa manera. Pero ¿sabe, iglesia amada? El Señor nos tiene mucha paciencia. Nos ama y Él nos conoce y sabe cuáles son nuestras debilidades. Y el Señor, cuando escucha aquellas palabras que Marta le dijo, ¿cuál cree usted que fue la actitud del Señor Jesús? Como nosotros, ¿verdad? Que oímos algo que nos están diciendo. No. El Señor levantó su cabeza, con ternura y con amor se le quedó viendo a Marta. Y el Señor le dice: Marta, Marta, afanada y cargada estás por muchas cosas. Cuando Marta escuchó aquellas palabras, se desubicó. Ella no esperaba esa respuesta del Señor. Iglesia, cuando el Señor llama a alguien por su nombre 2 veces, es porque hay algo importante que decirle. Y en la Biblia vamos a encontrar 7 veces que el Señor hace esto. La primera la vamos a encontrar en el libro de Génesis, capítulo 22, verso 11, cuando el ángel de Jehová desde el cielo le habla a Abraham y le dice: Abraham, Abraham, no le hagas daño al muchacho. Porque fue cuando el Señor le había pedido a Abraham que le entregara a su único hijo. Y Abraham obedientemente lo hizo. Pero cuando Abraham estaba a punto de hacer aquello, el ángel de Jehová le habla desde el cielo y le dice: Abraham, Abraham. ¿Era importante lo que el ángel le estaba diciendo? Era importante. Luego vamos a ver en Génesis capítulo 46, verso 2, que el Señor le habla a Jacob, porque él tenía miedo de bajar a Egipto, y le dice: Jacob, Jacob, no temas ni tengas miedo de bajar a Egipto, porque yo ahí haré de ti una gran nación. ¿Era importante lo que el Señor le estaba diciendo? Después vamos a ver en otro ejemplo, en Éxodo capítulo 3, verso 4, cuando a Moisés se le aparece aquella zarza en el desierto, y Moisés veía que la zarza no se consumía. Y el Señor le habla a Moisés y le dice: Moisés, Moisés, quita la sandalia de tus pies, porque el lugar donde estás santo es. ¿Era importante lo que el Señor le dijo? Amén, era importante. Y el último ejemplo del Antiguo Testamento lo encontramos en 1 de Samuel, capítulo 3, versos 10, donde el Señor le hace el llamado al profeta Samuel. Samuel, Samuel. Y él le responde: heme aquí, Señor. Mire qué glorioso. Era importante en cada uno de estos personajes cuando el Señor los llamaba por su nombre. Y en el Nuevo Testamento vamos a encontrar solo tres veces que el Señor hace esto. La primera es en Lucas capítulo 10, verso 38, lo que leímos, donde el Señor le habla a Marta por su nombre 2 veces. Pero esta vez era para corregirla. Esta vez era para hacerle entender que no estaba bien lo que ella estaba haciendo. También lo encontramos en Lucas 22, 31, donde el Señor le habla a Pedro, que ahí todavía está el nombre Simón, y le dice: Simón, Simón, Satanás ha pedido tu vida para zarandearte. El Señor le estaba avisando, ¿sí? Pero el Señor también le da la solución, porque le dice: yo he pedido que no te falte la fe. Mira, iglesia, qué importante y qué maravilloso es cuando el Señor nos habla. Hay algo importante que nos tiene que decir.
Y el último ejemplo del Nuevo Testamento lo vamos a encontrar en Hechos capítulo 9, verso 4, donde el Señor se le aparece a Saulo de Tarso, que después le cambia el nombre a Pablo y fue un discípulo, un apóstol muy, pero muy especial. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Saulo le contestó, ¿quién eres tú, Señor? Y él le dice, yo soy Jesús a quien tú persigues. Y dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Ahí fue llamado, ahí empieza. Ahí fue el llamado de Saulo de Tarso para que después el Señor le cambia su nombre por Pablo. Y Pablo fue uno de los que escribió muchos libros del Nuevo Testamento. Incluso yo quiero comentarles esto. Yo no sé si usted ha pensado cómo va a ser su entrada al cielo. Pero en una ocasión estábamos almorzando cuando el pastor Luis Espinosa me dice, ¿usted ya pensó cómo va a ser su entrada al cielo? Yo nunca había pensado en eso, le dije. ¿Y usted? Le dije, yo sí, me dijo. Yo me lo imagino todos los días. ¿Y qué va a hacer? Le dije yo cuando llegue, ¿qué es lo primero que va a hacer? Ir a buscar a Jesús, me dijo. Y darle gracias porque entregó su vida en la cruz y por su sangre yo soy salvo, me dijo. Y después le dije, ¿a quién va a ir a buscar? Pensé que me iba a decir algún familiar. Voy a ir a buscar al apóstol Pablo, me dijo. ¿Y por qué? Le dije yo, qué sabiduría la de ese hombre, me dijo. Iglesia, Dios hace cosas maravillosas. Pero Él nos habla a tiempo para que nosotros corrijamos lo que no está bien en nuestras vidas. Marta se quedó atónita cuando el Señor le habló. ¿Y sabe por qué el Señor corrigió a Marta y por qué la reprendió? Porque la palabra del Señor nos dice en Apocalipsis 3:19, yo reprendo y corrijo a todos los que amo. ¿Es usted amado por el Señor? Entonces nos va a corregir. Si usted y yo estamos haciendo cosas que a Dios no le agrada o no estamos haciendo las cosas bien, nos va a corregir. ¿Y sabe por qué nos va a corregir el Señor? Porque Mateo 28:18 dice, toda potestad me ha sido dada en el cielo como en la tierra. Él tiene la autoridad sobre nosotros y Él nos puede corregir en cualquier momento. El Señor nos habla, el Señor tiene paciencia. Mire cuánta paciencia le tuvo al pueblo de Israel, pero Israel no obedecía y no entendía que ellos tenían algo que los otros pueblos nunca iban a tener. Si usted y yo estamos haciendo algo que no está bien, tengamos por seguro que el Señor nos va a corregir. ¿Cuántas personas que han sido cañonas en la iglesia y se han alejado y se van al mundo y se endurece su corazón y cuando usted los encuentra, los invita a la iglesia, se da cuenta que son una maqueta de hielo, ¿verdad? Pero si el Señor nos ha escogido, vamos a regresar. Esas almas van a regresar a los pies de Cristo. Y aquí lo hemos visto. Gente que ya no quería nada con Dios, se fue al mundo. Pero el Señor obró o permitió algo en su vida para que estuvieran de nuevo dentro de su redil. Así que si usted es amado, yo soy amada, tenemos que estar conscientes que el Señor nos va a corregir. Jesús amaba a Marta. Jesús también él sabía de los servicios que ella le estaba prestando y el Señor agradecía eso. Pero Marta tenía que aprender que habían otras maneras de servir al Señor, las cuales les complacen aún más. El mucho trabajo y los muchos compromisos tienden a dividir nuestro corazón.
y perdemos de vista lo más importante. Mateo 6, capítulo 6, verso 21 nos dice, porque donde esté tu tesoro, allí estará también tu corazón. Hermano, lo invitamos, únase al liderazgo de la iglesia. No tengo tiempo, pero no hace falta que usted hable mucho, solo con escucharlos un poquito se da cuenta dónde está su corazón. ¿Y sabe dónde tiene que estar nuestro corazón? En las cosas celestiales, porque ahí el ladrón no entra y ahí estamos asegurados. Pase lo que pase, la muerte no es problema para el Hijo de Dios, para el cristiano, porque sabemos que es ganancia. El problema es si no estamos preparados para ir al encuentro con el Señor. Ese es el problema. Así que, hermanos, que los muchos compromisos de nuestra vida secular no dividan nuestro corazón, para que de esa manera nosotros perdamos de vista cuál es lo más importante. Iglesia, yo le hago una pregunta en esta mañana. Si Marta le ofreció al Señor un servicio de calidad, si el servicio que ella estaba prestándole al Señor llevaba implícito la excelencia, el amor, la gratitud, porque ella había dado lo mejor de lo mejor para él, ¿dónde estaba lo malo o dónde había errado Marta? Y déjeme decirle que todo lo que ella había hecho estaba bien. Pero ¿sabe cuál fue lo malo, iglesia? Su actitud. Diga conmigo, actitud. Su actitud. La actitud de ella fue la mala. Se descuidó. Hubo mucho desacierto en su vida y perdió de vista lo más importante. Que todas nuestras faenas de esta vida, de la vida cotidiana, no nos hagan a nosotros lo que le hicieron a Marta. Dios es primero. Dios es primero y Dios es primero. Y lo demás viene por añadidura. Marta no vio a María, su hermana, con ojos espirituales, ni la vio a través de Jesús. Hermanos, era su hermana. Era su hermana la que estaba a los pies de Jesús. Ella no estaba viendo a su prójimo con el amor de Dios. El verdadero servicio va antecedido por la adoración. ¿Lo puede decir conmigo? El verdadero servicio va antecedido por la adoración. Sin adoración no hay verdadero servicio. Recordemos que el Señor está buscando adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Isaías 43:7 nos dice en la versión del lenguaje actual: yo los he creado para que me adoren y para que me canten alabanzas. Mire. Así que, iglesia, sin adoración no hay verdadero servicio al Señor. Dentro de la iglesia hay diferentes ministerios donde podemos servir, pero tenemos que tener presente para quién lo hacemos. ¿Para quién lo hacemos? La adoración es la expresión de reverencia, respeto y amor a Dios, que puede manifestarse a través de acciones, palabras y actitudes. Ese fue el primer servicio, el ejemplo del primer servicio. Ahora veamos el segundo ejemplo, el ejemplo número 2 de servicio que lo dio María. Totalmente diferentes si eran hermanas. María tenía el don de saber escuchar. Una mujer de carácter tranquilo. El verso Lucas 10:39 nos dice: esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual, sentándose a los pies de Jesús, oía su palabra. Se sentó a los pies del maestro como una discípula para aprender, poniendo atención. Estaba tan maravillada de lo que Jesús hablaba que el nerviosismo y la atención de su hermana no lograron acaparar su atención. Y eso debemos nosotros de hacer también. Hoy se equivocaron los de la alabanza. No me di cuenta. Yo estaba metida con el Señor.
Hoy los de la ofrenda no pusieron bien los alfolís. No me di cuenta, yo estaba conectada con el Altísimo. Esa es la actitud que nosotros debemos de asumir. María estaba tan maravillada de las enseñanzas y de lo que Jesús hablaba que nada la podía hacer perder esa atención al Señor. Ella estaba maravillada de lo que aquel visitante celestial hablaba. Aun cuando su hermana perdió el control y desencadenó su ira en contra de ella, María guardó silencio. No contestó nada. Y el ser capaces nosotros de guardar silencio cuando nos provocan es un don, el cual todos debiéramos de pedir en oración. María sabía escuchar y tenía el don de saber escuchar. Nuestra adoración, iglesia, implica obediencia, servicio, lectura de la palabra, tiempo para el Señor y oración. Y todo eso se resume en una sola palabra, en amor. Cuando nosotros amamos al Señor realmente, no nos va a costar obedecerlo. Cuando nosotros amamos al Señor, vamos a hacer el tiempo para venir y buscarlo. Cuando nosotros amamos a Dios, vamos a tener tiempo para la oración y para escudriñar su palabra. Yo concluyo con esto, iglesia amada. En la iglesia, la mayoría o un buen porcentaje de personas se identifican más con el servicio de Marta que con el servicio de María. Pero esta mañana el Señor nos ha hablado. Y déjeme decirle que muchos tienden a distinguir a Marta como la mujer práctica y a María como la mujer espiritual. Pero las Escrituras indican que Marta también fue y se sentó a los pies de Jesús para escucharlo y que María también servía. Ambas mujeres revelan diferentes dones espirituales por medio de los cuales servían al Señor Jesús. Así que las dos servían. Marta entendió que aquella actitud no estaba buena y por eso fue y se sentó a los pies de Jesús para escucharlo también. Las dos nos recuerdan la importancia de balancear la devoción con los deberes prácticos de nuestra vida. Tenemos que tener un equilibrio. Todos los que estamos acá trabajamos. ¿O hay alguien que no trabaje? Los jóvenes estudian, los niños estudian, ese es un trabajo para ellos. Todos los que estamos acá trabajamos, pero tenemos que hacer un balance, tener un equilibrio entre la devoción personal y los deberes prácticos. Podemos servir al Señor en su obra, pero sin descuidar lo más importante, que es buscar de Él. A los pies de Jesús nosotros vamos a encontrar un lugar seguro, donde vamos a poder derramar nuestra alma delante de Él. Ahí vamos a poderle hablar a nuestra alma y decirle: ¿por qué te abates, oh alma mía? Espera en Jehová. ¿Saben una cosa, mis hermanos? Cuando nosotros pasamos tiempo de calidad a los pies de Jesús, cuando nosotros entramos a la cámara secreta, se nota. Moisés, cuando subía al monte Sinaí y bajaba de allá, dice que su rostro resplandecía. Se nota cuando pasamos tiempo en comunión con el Señor. Uno de los servicios, yo le diría pero muy especiales, es el de servicio de oración. Ahí venimos nosotros a derramar nuestra alma. Yo sé que usted ha tenido y ha experimentado cosas preciosas que el Señor ha hecho cuando viene a este lugar. Muchas veces venimos cansados, hermanos, pero al entrar a ese lugar el Espíritu Santo empieza a hacer algo diferente. Y salimos diferentes. Salimos libres. Aquella carga, aquel cansancio se ha ido, porque la presencia del Señor está en este lugar. Amén. Evitemos colocar
el trabajo de la obra del Señor por encima de su presencia. El ministerio de alabanza, antes de subir a este lugar, tienen un tiempo de oración allá. Servidores de igual manera han sido instruidos que hay un tiempo de oración antes de iniciar nuestro servicio. Los líderes tenemos que prepararnos en oración y en estudio de la palabra antes de hacerlo nuestro servicio. Y yo le aseguro que nuestro pastor pasa mucho tiempo de rodillas clamando por la iglesia y preparándose para la palabra que va a dar acá cada vez que le toca. Así, mis hermanos, que no podemos poner el trabajo de la obra del Señor por encima de su presencia. Lo primero, nos puede faltar todo, pero que no nos falte su presencia. Elijamos el lugar de María, aprendiendo a los pies de Jesús, pero sirviendo como Marta, a quien Jesús dirigió palabras de elogio por aquel servicio tan excelente que le había prestado. Amén. Así que yo lo voy a